Desarrollando una relación íntima con el Espíritu Santo, parte 2. Diga conmigo, desarrollando una relación íntima con el Espíritu Santo, parte 2. Vamos a tratar de, a ver si tiene carga, poner la música. Hechos capítulo 13, versículo 1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces decían, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a la Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Y también tenían a Juan de ayudante. Amén y amén. Gloria al Señor. Repito, el tema es desarrollando una relación íntima con el Espíritu Santo, parte 2. Porque el domingo pasado estuvimos hablando de la primera parte y estuvimos hablando acerca de 2 Corintios capítulo 13, 14, donde se nos habla de 3 funciones de las 3 personas de la deidad. El Padre tiene que ver con el amor del Padre, el amor de Dios. El Hijo tiene que ver con la gracia de Jesucristo. Y el Espíritu Santo, aunque todos 3 tienen muchas funciones, aquí el apóstol en el saludo apostólico involucra 3 funciones, una de cada persona de la deidad. ¿Amén? Entonces, el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo. Pues decíamos en el estudio, en la palabra del pasado domingo, que la función esencial del Espíritu Santo es la comunión. ¿Por qué? Porque usted no puede hablar con el Padre si no lo hace a través de la comunión del Espíritu Santo. Y usted, para llegar al Padre, tiene que ir por medio de Jesús. Pero para poder tener contacto con Jesús, ¿usted cómo lo hace? ¿Quién lo glorifica? Jesús. El Espíritu Santo. Entonces usted necesita la comunión del Espíritu Santo para echar mano de Jesús, que ese es el camino al Padre, y para, a su vez, por medio de Jesús, llegar al Padre. ¿Comprende? Que es esencial tener en cuenta a la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. Y yo le decía el domingo pasado que a veces no podemos entender a Dios porque nosotros somos una persona y un solo ser. Dios es un solo ser y 3 personas. Por eso nos cuesta entender con claridad quién es Dios. Porque son 3 personas, no 3 dioses, sino 3 personas, un solo ser, un solo Dios. Entonces, esa persona del Padre y esa persona del Hijo se mantiene en contacto, en comunión con nosotros por medio de la comunión del Espíritu Santo. Entonces eso es importante porque no todos vinieron el domingo pasado. Entonces es importante que el que no vino estoy haciendo un pequeño resumen del domingo pasado para que el que no vino pueda conectarse con la palabra de hoy. ¿Ven? Teniendo la base, el fundamento que dimos, usted puede entender hoy la clase de hoy. Entonces dijimos también a su vez que es esencial entonces el Espíritu Santo porque a él se le delegó la función de ¿qué? De mantenernos en ¿qué? En comunión con la deidad completa. No solamente con el Espíritu Santo como persona, pero si yo no reconozco al Espíritu Santo como persona, que es el que me da acceso al Padre y al Hijo,
Entonces amanece un día, amanece todos los días, y yo me levanto como Pedro por su casa, ni gracia, ni buenos días Espíritu Santo, ni gracias por guardarme en la noche mientras dormía. Gracias Espíritu Santo por guardar mi familia, por la bendición que me das de mi economía. Tantas cosas que tenemos. Todos los días recibimos un grande, pero un grande milagro. Grandísimo. Respirar. Nos para el corazón. Vamos a respirar. ¿Aló? Amén. Gloria al Señor. Así que yo quiero que capte, entonces estuvimos hablando de Moisés, estuvimos hablando de Abraham, estuvimos hablando de David, estuvimos hablando del apóstol Pablo, el apóstol Pedro, de Eliseo, de Elías. Estuvimos diciendo que ellos lograron tener un nivel de intimidad con Dios al nivel de intimidad extrema. Próximo domingo vamos a hablar sobre eso, los niveles de relación con Dios, de relación con el Espíritu Santo, que también a su vez yo prediqué un tema anteriormente que está conectado con ese tema, que es los niveles de la presencia y la gloria de Dios. Entonces vamos a hacer un cruce de los dos temas y vamos a dar un solo tema, pero tomando de los dos temas los niveles de la presencia y la gloria de Dios, pero entendiendo también los niveles de comunión o de relación con el Espíritu Santo. Pero hablamos la vez pasada del nivel de intimidad extrema. Estos hombres tenían una amistad ¿con quién? Con Dios. Tenían una cercanía con Dios. Podían hablar cara a cara con Dios. Y Dios le dijo a Abraham, Dios dijo, ¿acaso yo le ocultaré algo a Abraham de lo que voy a hacer en Sodoma? Y luego en otro versículo leímos también donde decía que cuando él se refirió a Israel, a la nación, le dijo descendencia de Jacob, que también es descendencia de Abraham, mi amigo. Dios consideraba a Abraham que tal así que no le podía ocultar nada de lo que fuera a hacer. A Moisés también, cuando María y Aarón lo criticaron, lo juzgaron, porque se había casado con una mujer cusita, una morenita, una que no era de la descendencia de Israel, de la descendencia de Abraham, sino que era de Cus, de la tierra de Cus. Cusita es que era de la tierra de Cus, es una zamorana, sí, o decir hoy aquí una zamorana, sí. Bueno, por eso le decía Cusita, porque era de la tierra de Cus. Entonces, por ese motivo, la misma hermana y el mismo hermano, a María y a Aarón, juzgaron, señalaron a quién, a Moisés, y solo Dios habla por ti. Usted no puede hablar por nosotros también. Y se enojó el Señor. Y dijo, y los llamó a los tres. A Moisés para honrarlo, y a María y a Aarón para juzgarlo. Y le dijo, ustedes saben que a todo profeta, a todo hombre o mujer que sea profeta, yo le hablo por medio de sueños y visiones. Le doy la profecía por sueños y visiones. Pero no así a mi siervo Moisés. Él es uña y mugre conmigo. Es decir, a él habla conmigo cara a cara. ¿Por qué no tuviste en cuenta de hablar en contra de mi siervo Moisés? ¿Por qué? Porque él es fiel en toda mi casa. Es decir, él tiene una llavería conmigo, él lo tengo en el llavero. Amén. Como dijo un pastor Ciro, a todos los tengo en el llavero. Así lo tenía, dijo,
Moisés también, al igual que Abraham. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y así sucesivamente. Bueno, yo casi no hablé mucho de Pedro, que fue un hombre que era de los 3 amigos de Jesús, íntimos de Jesús, Pedro, Jacobo y Juan. Y Pedro llegó a ser, por la intimidad no solamente con el Espíritu Santo, sino también que primero fue amigo de ¿quién? De Jesús. Y él le dijo, ¿quiénes dicen que soy yo? La gente. La gente dice tal cosa, y ahora, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Y enseguida Pedro dijo, tú eres el Hijo de Dios viviente. Y él le dijo, tú eres un hombre de intimidad. Tú eres un hombre de intimidad, tú tienes revelación de quién soy yo. Porque él era no solamente intimidad con Jesús, sino que también tenía intimidad con el Padre. Y luego cuando Jesús ascendió al cielo, él comenzó a tener intimidad ¿con quién? Con el Espíritu Santo, para poder tener intimidad con el Padre y con Jesús. Entonces le dijo, eso no te lo reveló carne ni sangre, no te lo reveló ningún ser humano, nadie te lo contó, nadie te lo dijo, mi Padre te lo dijo. Por tanto, eso te abre una puerta, es decir, te voy a entregar llaves del reino. ¿Amén? O sea, los beneficios de tener intimidad con Dios, entrega llaves. Amén. Las llaves abren muchas cosas que nadie puede abrir. Entonces, cuando usted es un hombre o una mujer de intimidad con el Espíritu Santo, entonces usted es alguien que usa las llaves, ya que el reino fue entregado, le fueron entregadas primeramente a Pedro, pero fueron entregadas no solamente a Pedro, sino a toda la iglesia. ¿Aló? Pero no la usa toda la iglesia, sino solamente aquellos que tienen intimidad con él. ¿Aló? A quienes se les revela el reino en niveles profundos y quienes tienen una relación de intimidad en niveles como de intimidad extrema o de intimidad profunda. Así que Dios quiere que tú y yo tengamos un tipo de nivel de intimidad. Y hablamos de Elías y Eliseo, que decían, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y estuvieron ahí en la presencia de Dios. Dijimos de la tsunamita que sabía que en Eliseo estaba esa presencia de Dios. Y yo digo, él se queda aquí 2 horas cada vez que pasa. Y es tan hermosa la fragancia de lo que él porta, que yo no quiero disfrutar de esa fragancia, esa presencia que él porta, que Eliseo porta 2 horitas, mientras él come, mientras descansa un rato, 2 o 3 horitas, sino que habló con el marido y le construyeron un aposento para que durara todo un día y el siguiente día se fue. Para esta mujer en la tsunamita poder disfrutar en su casa esa fragancia del Espíritu, la presencia de Dios. Cuando usted aprende a reconocer al Espíritu Santo, porque hoy anteriormente se le denominaba la presencia de Dios, pero hoy ya sabemos que es el Espíritu Santo. La presencia de Dios, la diferencia es que el Espíritu Santo está dentro de ti, pero no necesariamente está activo, no necesariamente se está manifestando. Y aquí yo difiero de los teólogos, que por no entrar en algo que se llama el hedonismo, porque hay creyentes que dicen, no sentía el Espíritu Santo hoy, y por lo tanto no estaba el Espíritu Santo. Sí, usted está. Se sienta o no se sienta, Él está ahí. Entonces no podemos caer en el hedonismo. Yo siento y no siento hoy, no sentí, por lo tanto no estaba. No, sí está. Hay veces que estamos en crisis, a veces que no entendemos, a veces, por más que queramos percibirlo, no lo percibimos en nuestro cuerpo, pero Él está. Aunque no lo sienta, aunque esté en el peor proceso de tu vida, pero Él está ahí. Aunque no lo entienda, no lo comprenda, no lo vea, Él está ahí. Entonces no podemos caer en el hedonismo. Pero tampoco podemos caer en el otro extremo. Y por no caer en el hedonismo, no nos preocupamos por sentir al Espíritu Santo, porque Él se manifiesta, y cuando Él se manifiesta se siente. ¿Aló? Es una fragancia, es una presencia suave, maravillosa. Ni caer en un extremo, ni tampoco caer en el otro extremo. Él es hermoso, su presencia es hermosa, Él es una persona.
Podemos decirle, Espíritu Santo, bienvenido a este nuevo día. Camina conmigo, ve conmigo, Espíritu Santo. Y quiero hoy empezar hablando acerca de otro hombre que eran de los 3 amigos de Jesús. ¿Cuál era? De Jacobo casi no se habla mucho del otro amigo porque Jacobo lo decapitaron, lo poquito. Fue mártir. Pero, sí vamos a hablar de Juan, ¿eh? El otro de los íntimos de Jesús. Y yo decía también la vez pasada que hay hombres como en Estados Unidos, Benín, en Guatemala, Calona, en África, hace poquito murió Joshua, ahorita está la esposa y el hijo. Tomaron ese legado. Gente que intima con Dios y Dios no lo dejará sin resultados. Les da unos resultados inmensos. Colombia hay varios, pero el que más sobresale en Colombia es Ricardo Rodríguez. Es un hombre que se ha hecho amigo del Espíritu Santo y Dios lo ha honrado muchísimo. Entonces, todo esto se habló el domingo pasado, así que vamos a entrar hoy a hablar de otro amigo que es el apóstol Juan. El apóstol Juan se recostaba en el pecho de Jesús. ¿Aló? Era íntimo de Jesús. La fraternidad, la hermandad de Jesús. Y recuerde que a este íntimo, si fue íntimo con Jesús, no lo fue con el Espíritu Santo, claro que sí. Porque fue el Espíritu Santo el que le mostró el Apocalipsis. El libro de revelaciones. Apocalipsis significa revelación. Le mostró todos los hechos futuros. Diga conmigo, el que se hace íntimo, se apropia de secretos ocultos. Diga conmigo, el amigo es el único que se entera de secretos ocultos. ¿Aló? Y por eso Juan, por ser íntimo de Jesús e íntimo luego del Espíritu Santo, no vio la muerte prematura. Todos los apóstoles y aún los creyentes murieron aserrados, encarcelados, perseguidos, maltratados, yendo de aquí para allá, viviendo en cuevas, en cavernas, quemados, eran decapitados, eran crucificados, otros eran lanzados a los leones. Y todos los apóstoles tuvieron una muerte atroz, a excepción de Juan. Pero no crean que no vino la muerte de Juan. La muerte de Juan vino antes de tiempo, porque el Espíritu Santo no le permitió morir. Tenía intimidad con él, porque Juan era un hombre de intimidad. Y cuando vino la muerte, lo echaron en una olla de aceite hirviendo. Uy, yo creo que, doctor, esto pasa todos los límites médicos, ¿sí o no? ¿Quemadura de qué? No hay manera de grado, no hay grado. Era para que Juan se muriera, el apóstol Juan se muriera automáticamente, es decir, no saliera vivo de la olla. Pero como era un hombre de intimidad, el Espíritu Santo, pues, todos los que saben de medicina, todos los que saben de enfermería, saben lo delicado que fue. No era para que sobreviviera, pero el Espíritu Santo le dio para que sobreviviera, porque era un hombre de qué? De intimidad. Cuando tú eres un hombre o una mujer de intimidad, Él te preserva. Él te preserva. Y Él le guardó la vida al apóstol Juan. Y murió exiliado en la isla de Patmos. Murió de viejito, de anciano. Eso sí, con las cicatrices. Imagínense la cantidad de cicatrices.
Él lo pudo guardar igual que Sadrach, Mesach y Abednego, y que el fuego no tuviera poder sobre su cuerpo, pero no. Él quería que él tuviera las cicatrices. Cada cosa que nos pasa es parte de nuestro proceso. Y esas cicatrices de lo que nos pasa es parte de que cuando veamos la cicatriz nos demos cuenta de dónde Dios nos sacó, en dónde Dios nos guardó, Dios nos libró. Dios nos guardó con sus cicatrices. Así que como Juan intentó ser muerto, asesinado, muchos creyentes fueron muertos así, de esa manera, cerrados, crucificados, quemados, decapitados. Se los tiraban a las familias completas, a los leones. Y fue el Espíritu Santo, la relación personal e íntima y permanente que tenían con el Espíritu Santo, las que le dio a ellos la fuerza, el dominio propio para no negar al Señor y morir por la causa de Cristo. Hoy es fácil ser creyente, pero los creyentes del primer siglo, léase Hebreos 11 para que vean. Ahí está claro. Quizás Dios había preparado algo mejor para nosotros, para que ellos no fueran justificados antes que nosotros, porque fue que les fue duro. Dios dice que todo lo que perdamos aquí en la tierra lo podemos recibir 100 veces más, y en la vida eterna, y en el siglo postrero de la vida eterna. Pero los creyentes del primer siglo no recibieron 100 veces más lo que perdieron. ¿Aló? Y sin embargo no negaron al Señor. Hoy usted tiene la promesa, yo tengo la promesa, que si algo he perdido o pierdo a causa del reino, lo voy a recibir 100 veces más aquí, en el siglo venidero, en la vida eterna. Pero ninguno de los creyentes del primer siglo recibieron 100 veces la promesa. Dice, no recibieron lo prometido. Solo lo saludaban como Abraham, Jacob y Isaac. Saludaron de lejos, pero no lo recibieron. Y no negaron al Señor por eso. ¿Aló? El Señor no me sanó, el Señor no. Hay creyentes que, como el Señor no lo sanó, van para la cruz. ¿Aló? Ellos amaban la presencia misma del Espíritu Santo, y fue la misma presencia del Espíritu Santo, la relación del personal íntima que tenían con el Espíritu Santo, las que le dio la fuerza, las que le dio el dominio, las que le dio la firmeza para que, a pesar de que no tenían nada, no habían recibido nada de lo prometido, sino habían perdido y aún estaban por perder la vida, además de perder su familia, y sin embargo no negaron al Señor, porque tenían una relación íntima y personal con el Espíritu Santo. Es la relación que necesitamos hoy. No sabemos si los tiempos apocalípticos empiecen prontico. Usted no sabe lo difícil que puede ser. Pero si tú tienes una comunión con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a dar la fuerza. El Espíritu Santo te va a dar el dominio, te va a dar para seguir avanzando a pesar de lo que sea. Pero sin embargo, hay mucho pueblo para ganar. Mucho pueblo por ganar, y el Señor por eso nos ha prometido gloria, nos ha prometido poder, nos ha prometido manifestar el reino con avivamiento, con poder y gloria, con la gloria del reino, con presencia del Espíritu Santo, ver grandes milagros, ver la transformación de nuestras ciudades, de nuestras naciones, y ver la gloria de Dios aún ser prosperados y bendecidos. Todo eso, todavía hay oportunidad de lograrlo. Amén. A menos que Dios ya nos muestre otra cosa, pero mientras no nos haya mostrado otra cosa, todavía tenemos ¿qué? Opción, oportunidad de movernos con la gloria de Dios. Pero para poder mover la gloria de Dios, recuerden las palabras de Mateo 6:6. ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué nos dijo Dios? Cuando tú ores, entra en tu aposento y ora a tu Padre que está en los secretos, y tu Padre que te ve en los secretos te recompensará en público. Las grandes cosas que querramos ver todavía,
públicamente, que la gente vea en nosotros la bendición de Dios, vean la gloria de Dios en nosotros, vean aún las bendiciones de Dios en nosotros. Esas bendiciones públicas se conquistan ¿dónde? En el lugar secreto. Y en el lugar secreto es el lugar donde se conquista, el lugar de intimidad, el lugar de relación personal, íntima con el Espíritu Santo. Por lo tanto, allí es donde se conquistan las recompensas públicas. Todas las... gloria a Dios por las empresas de Marbella. ¿Amén? Gloria al Señor. Pero nadie la vio cuando no dormían las madrugadas disfrutando de la presencia del Espíritu Santo. Amén. El inversionista, de los más grandes del mundo, Aníbal. Amén. Predicador y profeta del Señor. Amén. Y se pueden ser las dos cosas: empresario, inversionista y también profeta y también evangelista o cualquier otro ministerio que Dios te entregue. ¿Aló? Pero todo eso se conquista ¿dónde? En el lugar secreto. En el lugar de la relación personal e íntima y permanente con el Espíritu Santo. Entonces, yo quiero decirle lo siguiente. En Hechos 16, bueno, vamos primeramente a retomar Hechos 13, la lectura que leímos. En Hechos 13 hablamos de que la iglesia tenía una relación, una intimidad con el Espíritu Santo, y ahí encontramos 5 ministros que eran, hasta ese momento no eran apóstoles ninguno, eran profetas y maestros. Y ahí dan los nombres de todos ellos. Y de pronto uno de los profetas, el Espíritu Santo lo tomó su boca, y dice que allí que dijo el Espíritu Santo. ¿Quién habló? Un profeta. Pero la Biblia no dice que habló el profeta, dice, ¿y dijo quién? El Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la hora que los haya llamado. Y después lo llamaron los apóstoles Bernabé y Pablo. Hasta ese momento solo eran profetas y maestros. Pero luego a esos dos los llaman ¿cómo? Los apóstoles Bernabé y Saulo. Entonces significa que Saulo, que también es Pablo, y Bernabé también fueron ese día llamados, escogidos y enviados por el Espíritu Santo para ser apóstoles. Y dice allí, habiendo ayunado, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la hora que lo he llamado. Y después, habiendo orado, ¿qué es lo que dice? Pusieron las manos y los despidieron. En versículo 4. Ellos entonces enviados por el Espíritu Santo. ¿Quiénes los envió? Los ministros. Pero realmente la palabra que recibieron no la recibieron de ellos, la recibieron ¿de quién? Del Espíritu Santo. La palabra que soltaron no la soltaron de ellos, la soltaron ¿de qué? Del Espíritu Santo. Cuando la iglesia y los ministros tenemos intimidad con el Espíritu Santo, no andamos mandando, no andamos atosigando, no andamos imponiendo nada. ¿Aló? Lo que se hace es lo que el Espíritu Santo está haciendo. ¿Usted cree que esa campaña la planificamos nosotros? No la planificamos nosotros. Me llamó el pastor Ciro, pastor. Por eso es que no pudimos casi cubrir todos los gastos. Es decir, por lo menos una ofrenda mejor para el predicador no se le pudo dar. Lo que se le pudo dar fue para la gasolina. Amén. Pero algo hay para que se comiera se comió una pizza o una
Sí, pero sí, para que haya en su casa con su esposa, con sus hijos, se comiera una comida o algo fuera acá. Nada, no le pudimos dar algo adicional, nada. Todo lo que le dimos fue para la gasolina, el hotel y las comidas de él y los pastores que venían con él. Pero queríamos darle algo más de ofrenda para que ¿sí? No llegara a la casa con su mano vacía de acá, de esta congregación. Él estuvo en varias congregaciones, pero por lo menos de acá llevara una bendición. Pero fue porque eso no fue planificado por nosotros, sino fue planificado por el Espíritu Santo. Yo estaba en ayuno. Sin embargo, yo no dije, no, pastor, estoy en ayuno, yo estoy ocupado. No. Entendí que el Espíritu Santo quería que en plena 30 días iba a cumplir el último día de campaña. 30 días de ayuno. Ese día fue uno de los días de más debilidad. Sentí. Yo pasé allá para que oraran conmigo, luego recibí el micrófono que me caía. La tensión la tenía en 70 sobre 60. Fue lo más bajo, ¿cierto, doctor? Pero lo más bajo ese día fue el día que más bajo tuve la tensión. A las 10 de la noche, cuando terminó las 10 y media, él me tomó la tensión y la tenía así, 70 sobre 60. Y del día siguiente para adelante me fortaleció el Señor. ¿Cierto? Y terminé el último día fortalecido con mucha fuerza. Pero ese día, bueno, lo que le trato de decir es que cuando se tiene relación de intimidad con el Espíritu Santo es el que manda. Lo que se organiza, lo que se hace, las actividades, las decisiones que se toman, todo se toma guiado por el Espíritu Santo. Dice, gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Dice que entonces el Espíritu Santo era el que guiaba. Pero dice Hechos 16, del 6 al 10 dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fueron prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio que estaba en pie rogándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdalo. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. ¿Aló? Intentaron ir a un lugar y el Espíritu Santo no se lo permitió. No era la voluntad de Dios que se pedía para allá. En ese momento no era el fruto maduro. En ese momento no era la urgencia. Porque uno cree, yo recibí algunas cosas por ahí y creí que Dios me estaba enviando a salir de aquí, de Zamora. Y estaba organizando todo para irme para Maracaibo. Y ya me habían dicho que sí. ¿Aló? Ya me habían dicho que sí. Pero era el hombre que había abierto la puerta. Pero el día 30, el último día de la campaña, por la noche, me llama mi mamá que ya no. Los que dijeron sí, ya dijeron que no. Y yo le dije: madre, no le insista más. No son ellos. Es el Espíritu Santo que está dando la señal que Él no ha abierto puertas para allá. ¿Aló? Cuando Dios abre, no cierra. Cuando Él cierra, nadie abre. Pero cuando Él abre, nadie cierra. ¿Será que no será la voluntad de Dios que se abra una embajada más adelante allá? No sé, es la voluntad de Dios. Pero ahora no es el momento. ¿Aló? Entonces, el Espíritu Santo es el que debe guiar. ¿Cierto? Hasta para Marina hicimos planes, ¿cierto? Tampoco para Marina. No es para donde querramos ir. Aunque se puede abrir más adelante una obra por allá, pero ahora el Señor todavía, el Espíritu Santo no nos está guiando para allá. Él
sabe por dónde nos tiene, cómo nos tiene, qué puerta nos abre, qué es la prioridad, qué es la urgencia. Y por eso dice que luego intentaron ir a Misia y tampoco, de Misia ir a Bitinia y tampoco. Y entonces fue cuando el mismo Espíritu Santo le mostró una visión a quién, a Pablo, con un varón macedonio que le decía, ven y ayúdanos. Entonces Pablo entendió que era para Macedonia. ¿Aló? Hay que descubrir lo que el Espíritu Santo nos está hablando. Hacia dónde quiere el Espíritu Santo llevar a la iglesia. Pero si se tiene una relación personal íntima, permanente con el Espíritu Santo, Él va a estar mostrando todo. Él va a estar guiando todo. Y no quiere decir que somos seres humanos imperfectos. Y podemos estar a punto de fracasar. Podemos estar a punto de tomar una decisión equivocada. Pero si hay una relación con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a ¿qué? Te va a mostrar. Y no es fácil crear un lugar secreto. No es fácil. En los días de ayuno, como no tenía alimento, no me daba sueño. Yo tenía unos niveles, es decir, que yo me duraba despierto hasta las 12 y a las 12 arrancaba hasta a veces hasta las 2 y a veces hasta las 3 de la mañana. Pero como no tenía alimento, no me daba sueño. Pero ahora último, me ha sido difícil. Sí me ha sido difícil estar despierto toda la noche y luego durar hasta las 3 de la mañana. Me ha sido difícil. He tenido obstáculos, he tenido inconvenientes, ataques personales, ataques de cansancio, de sueño y de muchas otras cosas. Pero entonces en otros horarios de la mañana o del día o de la tarde, lo importante es que no se corte el tiempo de la intimidad con Dios. Si no se puede en un horario, búsquelo en otro, pero no deje pasar el tiempo del lugar secreto, el tiempo de estar a solas con el Espíritu Santo. ¿Aló? Y el sábado, ¿no? El viernes a ese sábado, y la presión muy fuerte y me puse a hacer guerra espiritual bien fuerte. Y gracias al Señor hubo un rompimiento. Me quedé dormido como un niño. Y en la mañana hice la intimidad con Dios. Solamente hice guerra espiritual. A veces es un momento para hacer guerra espiritual y no intimidad. Otro momento para intimidad y no guerra espiritual. ¿Entiendes? Pero en esa noche del viernes hacer guerra espiritual. Y miren, ¿por qué el Señor en la mañanita ya había sonado la alarma? Y uno se quita así como se le pega la cabeza un poquito y uno da vueltica y estaba así como entre dormir y despierto, un éxtasis. Cuando veo una serpiente así grandota. Y de una vez escuché la voz de lo que significaba esa serpiente. Me bajé de esa cama, me lavé los dientes y la cara, me puse a intimar con el Espíritu Santo. Y duré ayer toda la mañana en ayuno, en oración con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te advierte cuando viene un ataque. Yo sé lo que significaba esa serpiente porque Él me lo dijo en ese éxtasis. ¿Aló? Y de una vez me tiré de la cama. Y si me quedaba en la cama, llevaba de bulto. Porque ya el Señor me dijo qué significaba esa serpiente. ¿Aló? Entonces, amados y amadas del Señor, necesitamos una intimidad con el Espíritu Santo, una intimidad con la presencia de Dios, permanente, cada día. Si la iglesia se deja guiar, los ministros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, la iglesia va a ser llevada a ese gran impacto de avivamiento. Yo les decía a ustedes que en Cúcuta nosotros tuvimos, yo cuando arribé a Cúcuta, hubo un tiempo que entregué la iglesia de la misión, abrí otra iglesia con otra misión, también la entregué. Y después empecé a ayudar a una anciana a abrir una iglesia, a levantar una iglesia. Se la habían dividido. Con 4 personas empezamos.
Ya teníamos 15 cuando ella me la entregó. Y yo soy muy anciana. No, sígalo usted. Le dije, 6 meses le ayudo y me voy para la cosa. No. Total que la pastora María me apoyó hasta que más pudo. Y ya murió, ya partió con el Señor. Una mujer, una sierva del Señor, una anciana, esas que oran fuerte, profundo. Y un día, ya iniciando, teníamos como 15 personas. Habíamos varios pastores, mi amigo el pastor Jesús Medina, que estaba en esos días allí. Y se nos ocurrió hacer un ayuno de 3 días para ir a buscar dirección de Dios. Y nos fuimos para Chinaco, eso queda a la parte frita ahí de cerca de Cuta, hacia arriba. Y entonces, allá estaba el pastor Sali, tenía una cabaña que le prestaban. Y estuvimos los 3 días. Pero entre los 3 días llevaron unos videos del primer Congreso Mundial de Avivamiento de Ricardo Rodríguez. Yo nunca había escuchado hablar de él, en el sentido de su experiencia. Sí había escuchado hablar con él, de que Dios lo había levantado en Bogotá y todo, pero no había escuchado su testimonio, cómo sucedió todo eso. Y en esos 3 días de ayuno, Dios habló mi corazón, me ministró. Yo compré la copia de los CD, porque con eso no teníamos acceso a Wi-Fi, tenemos acceso a hoy. Uno solamente iba a buscar Facebook, al café internet nada más, para ver el Facebook y el correo. Pero YouTube así no tenía experiencia como hoy, que uno tiene acceso a Wi-Fi. Entonces, esos videitos, los escuchaba y los volví a escuchar. Y lloraba en la presencia de Dios. Las canciones de Jesús Adrián Romero, la que dice mi universo, que antes de que salga el sol, cuando todo está en silencio, allí quiero estar. Todas esas canciones de ese volumen me llegaban las 3, las 4, las 5 de la mañana. Esa es una ventaja de estar soltero, que tiene su desventaja también estar soltero, pero de las ventajas está en que uno puede estar allí. Yo 3, 4, 5 de la mañana, a veces ya a las 9 de la mañana era el culto, y yo estaba a las 5 de la mañana acostándome hasta ahora. 2 horitas, o máximo 3 horitas. Pero allí, es decir, que cuando tú comienzas a tener una intimidad con el Espíritu Santo, mire, usted quiere orar, ¿y qué hace usted? Se duerme, ¿aló? Pero cuando usted se conecta en intimidad con el Espíritu Santo, te pasan las horas, te pasan el tiempo, y tú allí en el altar, en la presencia de Dios, es tan hermosa su presencia, es tan hermosa su fragancia, y entre más tú derramas tu corazón en su presencia, más quieres disfrutar su presencia. No quieres apartarte de Él, no quieres desconectarte de su presencia. Y es lo que Dios ha diseñado para la iglesia de Él, para los hijos de Él que somos nosotros. Eso es lo que Él ha diseñado, que vivamos una relación personal. Muchos buscan poder, dinero, fama. Y el dinero no es malo si usted lo sabe tomar. La fama, mientras sea en Dios y algunos se glorias en Cristo, está bien. Amén. Pero no es la motivación, no puede ser la motivación para buscar a Dios, para traer un avivamiento. La gente busca un avivamiento a veces por eso, a veces otros buscan una experiencia sobrenatural para ser vistos o para cualquier otra cosa, para que en Facebook tenga tantos me gusta y tantos seguidores. ¿Aló? Pero el Espíritu Santo lo que busca es una relación personal, íntima y permanente, diaria. ¿Aló? Y tuvimos, después de eso,
Entramos en semanas completas de ayuno. Semanas completas de ayuno. Empezaron los bautismos del Espíritu, luego el Señor nos dijo, cámbiense de local, nos cambiamos de local, fuimos a otro lugar y allí empezó el Señor, de 15 personas pasamos en un mes a 60. En 3 meses ya el grupo de los 60 se había triplicado. Las sanidades, liberaciones masivas. Y empezó el Señor con un mover fuerte del Espíritu. Fuimos de gira. El Señor se glorificó, liberaciones masivas, milagros, sanidades. Pero no duró más de 3 años. Y cuando descuidamos, se cometieron errores, se cometieron malas decisiones. Y sobre todo cuando se descuida la relación personal con el Espíritu Santo, hasta allí demora el avivamiento. Eso le pasó a Evan Roberts en Gales, en el país de Gales. Dios lo levantó poderosamente con un mover de oración, de intimidad, de búsqueda. La nación entera, una nación pequeña, la nación entera fue cambiada. ¿Pero qué pasó? Que no tenían tiempo ni para comer ni para dormir. De aquí para allá, de allá, aquí le encuentro el avivamiento aquí, el grupo acá, 3 años, perdón, 2 años duró el avivamiento. Porque Evan Roberts se volvió en activista del mover que había en toda la nación y aún internacional, que descuidó la relación personal. Se ocupó en todos los quehaceres, pero descuidó la fuente, descuidó el lugar secreto, descuidó lo que le dio el gran avivamiento, lo que le hizo entregarle a la nación fue el lugar secreto. Y al descuidar el lugar secreto, el avivamiento, pasaron 2 años y se acabó el avivamiento. Él busca una relación personal, íntima y permanente cada día de nosotros para mover este municipio de Zamora y para mover este estado de Barinas y para mover esta nación de Venezuela. Él te puede levantar a ti, a mí nos puede levantar, pero necesita un lugar secreto, necesita allí que estemos permanentemente buscando su presencia. Cuando Dios decidió que el reino de David en Salomón no se dividiera por amor a David, su padre, Dios lo hizo por medio de Roboam, su hijo. Pero no porque su hijo hiciera algo malo, sino porque ya Salomón lo había hecho. ¿Y qué hizo Dios con Roboam? ¿Qué hizo Dios con Roboam? Se dividió las 12 tribus. 10 para un lado, con capital Samaria, y se llamó Israel. Y las otras 2, Judá y Benjamín, con capital Jerusalén, y se llamó Judá, el reino de Judá. Pero mire algo curioso. Escúcheme. Los levitas, la tribu de Leví, los levitas y los sacerdotes dejaron las casas y se fueron a Judá a buscar la presencia de Dios. Y fueron 3 años donde Dios los prosperó, porque buscaron a Jehová y Dios los prosperó. Pero solo buscaron a Jehová 3 años. Por lo tanto, vieron la gloria de Dios solo 3 años. Porque después de 3 años descuidaron el lugar secreto. Dejaron de buscar a Jehová.
Asa fue un rey que mientras buscó a Jehová, Jehová lo prosperó. Y donde quiera que iba, Dios le dio paz por todas partes y prosperidad por todas partes. Porque buscó a Jehová. ¿Amén? Usías también. Los hombres de Dios que buscaron a Jehová, Dios lo prosperó, Dios lo levantó, Dios lo bendijo. Y mientras buscaron a Jehová, Dios estuvo con ellos. ¿Por qué no buscamos al Señor permanentemente? Sin religión y de manera profunda, de manera permanente. Vamos a buscar su presencia. Y por eso fue lo que pasó en Cúcuta con nosotros. Se descuidó el altar, se descuidó el lugar secreto y hasta allí demoró. En un tiempo quise buscar la presencia del Señor, la busqué y vi la mano de Dios. Se 21 días de ayuno, Dios me cubrió con su gloria. Se vieron milagros, sanidades. Pero después se descuidó definitivamente el altar de la presencia de Dios. Y todo se acaba. Cuando no hay altar, cuando no hay intimidad, cuando no hay un lugar secreto, cuando no hay una relación permanente e íntima y personal con el Espíritu Santo, que es el que glorifica al Padre y a Jesús. Hasta ahí llegan los resultados. Dios tiene mucho más para hacer contigo y conmigo, pero requiere una relación, un lugar secreto. Yo quiero que te coloques sobre tus pies.